Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de este mes de Acronis. Hoy vamos a mostrar un modelo para escalar la ciberseguridad como servicio. El día de hoy nos está acompañando Alejandro Hernández, que es uno de nuestros ingenieros preventa para la marca en licencias online. Y también está Diana Fernández, que es nuestra Product Manager regional. Cualquier duda que tengan nos la pueden hacer en nuestro módulo de preguntas. Las vamos a ir resolviendo durante la sesión. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, te doy paso, Alejandro. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia. Les doy una calurosa bienvenida desde Licencias Online. Mi nombre es Alejandro Hernández. Pertenezco al equipo regional de Technical Customer Success. Y el día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, un tema nuevo que tiene actualmente Acronis. Y es la solución integral para escalar la infraestructura de IaaS. Vamos a hablar un poquito más de eso y la infraestructura hiperconvergente y obviamente complementando la ciberseguridad como una oferta competitiva de nuestro proveedor y de nuestra marca Acronis. Entonces, continuamos. Perdón un segundito, ya vamos a... Listo. ¿Ven bien la presentación? Sí, ahí la vemos perfecto. Excelente. Iniciamos con un tema de contexto. Vamos a ir de lo general a lo particular. Esta presentación tiene dos módulos. Un módulo teórico de PPT y un módulo demo que vamos a mostrar algunas funcionalidades de la solución para que puedan ver lo interesante, lo intuitiva y lo fácil que es el despliegue en esta aplicación. Iniciamos con la realidad del mercado. Actualmente, pues nuestro mercado global de IaaS tiene 170.000 millones de dólares. Es un mercado totalmente, digamos, grande y con un crecimiento bastante interesante. Obviamente hay un tema importante que ha pasado y es una realidad hace 2, 3 años, el tema de la migración de algunas plataformas, que aunque son plataformas muy interesantes y muy buenas, pues el impacto de costos y de mercado para algunos de nuestros partners o clientes ha sido bastante complejo y han incluido esa iniciativa para poder tomar otras alternativas como tal de IaaS. Otro tema importante es la parte legal, porque algunas empresas a nivel de Latinoamérica están interesadas en que Elías, digamos, tenga todos los servicios y toda la potencialidad, pero muchas veces entidades públicas exigen que estén localmente a nivel, digamos, del país por el tema de la normatividad y los temas que con ello conlleva. Listo, son temas importantes en el contexto para que tengamos presente. Algo importante también, una buena oportunidad es parte de esos marcas que tienen una tecnología muy interesante y muy buena a nivel de virtualización de IaaS de infraestructura como servicio. Es importante poder como oportunidad capturar ese tipo, digamos, de clientes o de servicios para poder integrar y generar una ventaja competitiva porque ustedes se van a dar cuenta, esta solución de Cronis es una solución bastante interesante y los costos lo van a hacer aún mejor. Entonces, también es importante poder traer esa información. Ustedes saben que en algunos hiperescalares AWS o Azure, el tema de la sorpresa de los costos ocultos o el tema de los costos de la conectividad o peor aún, algunos de los temas de los imposibilidad o complejidad para los temas de la migración y devolverse son bastante, digamos, complejos. Parte importante es tenerlo presente en esta plataforma que es totalmente, digamos, estándar a nivel mundial. También tenemos un tema importante, cómo podemos nosotros potencializar nuestros servicios, cómo podemos integrar los servicios no solamente de IaaS, infraestructura como servicio, sino también temas de backup, de seguridad, digamos, de gestión y monitoreo, que están totalmente integrados en la plataforma y que tienen una ventaja competitiva de costo ante otras plataformas. Ahorita más adelante vamos a ver algunas, digamos, ejemplos para que ustedes puedan profundizar un poquito más en esta ventaja competitiva. Es importante recalcar el tema de las infraestructuras hiperconvergentes. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un servicio de IaaS, pero una infraestructura, digamos, tradicional,
donde genera un desgaste bastante fuerte en la implementación de los servidores, del almacenamiento compartido, de la conectividad, del tema de incluir unas capas adicionales para hacer el despliegue de las máquinas virtuales, de la implementación, de la gestión, etcétera, más los costos de la seguridad. Entonces, todo eso son temas que debemos tener presentes en esta ventaja competitiva y en esta estrategia de CyberFrame, que es el producto que tiene actualmente Acronis en el mercado. ¿Listo? Como les comentaba, el tema de la migración de otras plataformas, obviamente son plataformas robustas, pero que en tema de costos pueden estar estratégicamente orientadas a empresas demasiado gigantes a nivel mundial. Y la idea es también abordar clientes grandes, medianos y pequeños para que puedan tener y utilizar esa economía de escala en una infraestructura totalmente robusta y madura y poderla, digamos, utilizar de la mejor manera. ¿Listo? Obviamente el tema de repatriación, devolver esa infraestructura, poderme migrar, ya sea en un tema de un IaaS soberano, que me toca localmente por normatividad, o simplemente para hacer migración o integración con otros costos y evitarme de pronto facturas impredecibles, temas de conectividad y otros costos que pueden impactar la solución. ¿Listo? Aquí vamos un poquito desde lo general a lo particular. Ahora vamos a ver a qué se define con la plataforma de CyberFrame. Es una solución segura de infraestructura hiperconvergente. ¿Por qué es hiperconvergente? Adicional a que yo pueda desplegar los servidores, digamos, las redes, el almacenamiento que me ayude. Esta solución hiperconvergente integra los componentes para que puedan ser fácilmente desplegables, fácilmente configurables para temas de multitenant, que significa que yo en esa infraestructura, aparte de poderlas aprovisionar y desplegar muy fácilmente, yo pueda tener una consola para que yo pueda generar mis múltiples clientes, que significa diferentes tenant para que yo pueda desplegar a cada uno de mis servicios de forma muy fácil y a cada uno de ellos le dé el servicio, los ANS y las características de producto que quisiera al respecto. ¿Listo? Entonces, no solamente lo vemos como un tema de IaaS, también lo vemos con una infraestructura hiperconvergente. Podemos utilizar el tema de OpenStack, que es un tema también bastante estándar a nivel, digamos, mundial. El tema de multiinquilino, una orquestación adecuada, que significa que me permita gestionar el despliegue de cada uno de los recursos de forma más fácil, un tema de autoservicio para mis clientes finales como partner y también un tema de estandarización. Ahorita vamos a ver un poquito el tema de que en conjunto con Virtuoso, un líder también del dominio de infraestructura hiperconvergente se integró y se generó con software libre para que con hipervisores KVM para que el tema de costo de la estandarización y los temas abiertos estén totalmente, digamos, disponibles. Otro tema importante, cuando hablo de hiperconvergencia, estoy hablando de algunos servicios integrales de procesamiento, de redes, digamos, de multitenant, pero esta solución tiene algo súper interesante y es que yo puedo incluir de forma predeterminada temas de backup, obviamente el licenciamiento, ahorita vamos un poquito qué significa el costo de per se del espacio utilizado, pero puedo incluirle por defecto costos de disaster recovery, de seguridad como EDR, y temas de RMM para gestión de sus máquinas virtuales, acceso remoto y todo en un solo componente, en un solo paquete. Tenemos todo ese roadmap totalmente hiperconvergente de un IaaS, pero también complementamos nuestra oferta con servicios adicionales. ¿Listo? Empezamos un poquito más, ya vamos un poquito más técnicos desde la estrategia comercial, lo que está en el mercado, de qué se compone a nivel general y ahora los data centers. A nivel técnico, ustedes saben que no van a tener que hacer ninguna, digamos, inversión para esta infraestructura, todo está totalmente en las nubes. Esto fue validado en este artículo donde ya tenemos disponibilidad de los diferentes tipos de data center que utilizamos a nivel, digamos, desde Centroamérica hasta Sudamérica, hasta Brasil, con el despliegue de sus componentes. Ya tenemos disponibilidad de ese servicio en México y también en Estados Unidos tenemos disponibilidad de nuestros data centers. Entonces es importante tener presente que ya contamos con este beneficio de CyberFrame para poder activar cada uno de esos componentes que vamos a decantar y vamos a mirar en detalle. Listo. Transversalmente, pues ustedes saben, aparte de tener un data center idóneo, también tenemos temas de certificaciones.
el tema de la ISO 27000 para temas de seguridad altamente utilizado, el tema de procesos y procedimientos para temas, digamos, certificados, el tema de temas de salud como HIPAA y el tema de encripción. Entonces son varios de los estándares que nos fortalece, nos beneficia la infraestructura donde va a estar alojada el data center, digamos, con altos estándares y también con data center y con certificaciones adecuadas para su implementación. Aquí un breve resumen del tema del portafolio de Acronis, de cómo adicionalmente al tema de IaaS, infraestructura como servicio de procesamiento, máquinas virtuales, conectividad, podemos incluir temas de backup. A su vez, también podemos incluir temas de disaster recovery, todo en un solo paquete. Y yo voy configurando lo que yo requiero. Hay adicionalmente temas de seguridad como EDR para proteger mi infraestructura en máquinas virtuales a nivel de, digamos, de inteligencia artificial, de Endpoint Detection and Response, como sus demás servicios que están ahí de forma integral. Yo pago lo que consumo, eso es algo que me gusta mucho y se van a dar cuenta parte de ese concepto que tenemos en Acronis. El tema de RMM y la gestión remota de mis equipos, inventario de hardware, inventario de software, análisis de vulnerabilidad, gestión de parches, acceso remoto, etcétera, con muchos de los temas que podemos a nivel transversal integrar como parte de estas fichas del ego de mi configuración y solución puntual. Acá ya vamos decantando un poquito más, quiero visualmente, porque es mucho más agradable, donde tú como proveedor de servicio tienes diferentes tipos de clientes, desde los clientes más grandes, pequeños, medianos, y cada uno de esos clientes hace su configuración de los servicios que quieres parametrizar. Parte de esa configuración la podemos editar y podemos habilitar el Cyberframe, que es el IaaS, infraestructura como servicio, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, algo súper interesante es que cómo se componen los costos, el tema de vCPU, el tema de VRAM que vas a utilizar de las máquinas virtuales que vas a utilizar, el tema de storage que vas a activar dentro de esa solución para que tus máquinas virtuales tienen, y tiene componentes de integración como VPN, IPsec y tema de direcciones virtuales públicas para que ya sea que generes una VPN para que tengas una solución de una base de datos privada que solamente puedan tener acceso por VPN, o que aparte del acceso a VPN también puedas publicar en caso de una contingencia o buena operación el tema del servicio de los servidores, y también pueden incluir el servicio de licencias de Windows. Son opcionales y todo eso de forma dinámica se va cotizando, como ustedes conocen Acronis, con una calculadora. Con base en eso, la idea es poder parametrizar esa solución ideal para sus clientes finales y puedan exponerlas como tal y poderlas como configurarlas en cuotas. ¿Por qué? Porque esto determina cuál fue el negocio que hiciste con tu cliente final y a su vez poderlo parametrizar y darle un manejo, digamos, técnico comercial a la solución. Eso a nivel general. Ahorita vemos un poquito más el detalle de la consola, pero en definitiva es una solución, una consola, una solución hiperconvergente que me permite crear máquinas virtuales de unas plantillas específicas, una serie, digamos, de imágenes que yo puedo tomar. Dependiendo de eso, creo máquinas virtuales de Windows, de Linux, con diferentes tipos de versiones, y yo les asigno la capacidad que yo requiero, integro las redes, genero redes virtuales, genero los routers, publico las IP públicas, me hago conexión con SSH para mis servidores, etcétera. Entonces hay infinidad de componentes, pero para que ustedes se den cuenta un poquito, dentro del portafolio, cada uno de esos servicios de forma integral en la misma consola, yo puedo ir activando servicios de monitoreo, genero los planes de monitoreo, de backup, de disaster recovery, a nivel de protección con EDR, yo puedo ver los temas de backup que estoy gestionando, es decir, en una sola consola yo despliego mi infraestructura como servicio, mi infraestructura IaaS o hiperconvergente, HCI, por sus siglas en inglés, y con base en eso yo puedo desplegar cada uno de los servicios o lo puedo desactivar. Y como vemos en el ítem anterior, yo parametrizo y configuro a mi cliente con cada una de las necesidades y le seteo las cuotas de cada uno de mis componentes para que esa simulación en la calculadora que me dio un determinado costo de componentes los pueda yo fácilmente y mensualmente poderlas tarificar sin que tenga sorpresas. ¿Por qué digo sorpresas? Porque en otras soluciones el tema de la conectividad, de migraciones se cobra, acá no.
Acá el tema, digamos, de la utilización de ese ancho de banda inicialmente no está incluido y es un paquete, digamos, bastante interesante que nos diferencia de los demás, digamos, proveedores. Aquí también ustedes cuando despliegan las máquinas virtuales, también pueden ver una consola que despliega el sistema operativo para tener acceso remoto, rebotear, apagarlo y poder ver la configuración en cualquier momento que el sistema operativo tiene, cuáles son los temas de configuración que puedo modificar, agréguele más memoria, más disco duro, más procesadores o temas de redes. Aquí también hay componentes de redes que yo puedo ir parametrizando y configurando para llevar a mejor término de una forma adecuada, no solamente la protección y el backup, sino también toda esa infraestructura como servicio con todos los componentes que, si me devuelvo al mundo tradicional, recuerden tener fabricantes y proveedores de backup, fabricantes de seguridad, proveedores y facturas diferentes para infraestructura como servicio, licenciamiento aparte, gestión remota, etcétera. Todo ese tipo de componentes pues genera y agranda la complejidad. Acá lo que estamos es simplificando con componentes bastante robustos y maduros que pueden integrarse y pueden proponer una solución bastante, digamos, agradable y fácil de gestionar. ¿Listo? Entonces es parte de ese mensaje que queríamos integrar. Por eso llamé un poquito el portafolio de productos que tenemos actualmente en Aconis para que se encuentre esa flexibilidad para poder implementar. ¿Listo? Ahora detallemos un poquito sobre Cyberframe. Cyberframe tiene dos posibles opciones de licenciamiento o de componente. Una que es el Cyberframe Cloud en la nube de Acronis, que significa que yo no tengo que invertir un solo peso en nada, simplemente plug and play, activo, empiezo a configurar mis máquinas virtuales, a parametrizarlas o a migrarlas. Ahorita hablamos un poquito de ese tema, desde otras plataformas o migrándolas por backup que yo le estoy tomando, etcétera. Hay muchas alternativas donde yo no tengo que hacer ningún tipo de inversión y es una activación rápida y lo hago en la nube realmente de Acronis. ¿Qué ventajas competitivas tiene? Lo que les decía, incluyen ediciones de, como ustedes conocen ya de backup, de seguridad EDR y de gestión de equipos de forma transversal. Obviamente aquí vamos a ver un poquito más en detalle cómo sería esa inclusión de ese licenciamiento. Y por el otro lado está el Cyberframe local o de pronto el IA soberano. ¿Por qué? Porque de pronto una entidad que me dice, no, yo tengo una infraestructura que está actualmente, digamos, no ha cumplido su ciclo de depreciación o la necesito localmente, digamos, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en cualquiera de nuestros países para cumplir una normatividad, donde ustedes saben el tema de hardware sí es totalmente responsabilidad del partner en ese tipo de licenciamiento, con su infraestructura, con su licencia, pero donde se incluye esa capa de Cyberframe, hay que instalarla y configurarla en este extremo de la infraestructura para que pueda potencializarla. Ahorita vamos a detallar un poquito más en ese tipo, digamos, de soluciones, qué beneficios tiene y cómo se puede hacer. Pero, en resumen, hay dos tipos de ediciones de Cyberframe. El que es solo cloud, totalmente cloud, como vieron en la consola que se implementa y se configura, y el que es Cyberframe local, que utiliza infraestructura en el país local o en el sitio local donde ustedes lo necesitan para poder desplegar ese tipo, digamos, de solución. ¿Listo? Que interviene y requiere, ojo, un nivel de conocimiento, digamos, de operación y de servicio, digamos, integral del proveedor de servicio. ¿Listo? Entonces, dependiendo de mi negocio y hasta donde estoy apuntando, donde yo lo tengo, pues escojo cada una de las ediciones. Pero algo interesante, están las diferentes opciones para que yo como proveedor escoja cuál es mi mejor alternativa con base en los precios y en el tema de costo-beneficio. Esto, una pequeña gráfica muy diciente de cuál es la diferencia en tus temas de cloud infrastructure y temas local de los diferentes tipos de, digamos, de despliegue Cyberframe. Yo no tengo en el tema cloud, como les comentaba, no tengo que hacer ningún tipo, digamos, de inversión de ningún tipo. Es un modelo pay you go, pague lo que consume, no tengo que hacer tiempo de que traiga el servidor, importe, lo preconfigure, lo aliste, lo etcétera, intégrelo. En crecimiento se me colgó la infraestructura de 5 servidores, tengo que comprar 2 servidores más porque creció mi negocio. Un happy problem, pero técnicamente también es un problema de, digamos, de gestión de recursos. Y el tema de gestión integral y transversal de ese tipo de solución. Por otro lado, aquí tenemos el tema, digamos, de Cyberframe local
que mínimo tienes que tener una infraestructura de 3 nodos. Ahorita detallamos un poquito más ese tema. Obviamente permite la escalabilidad horizontal, pero tiene unos prerequisitos de operación que tú debes cumplir 7 por 24 de tu infraestructura para que ese modelo se incluya y que se monte encima de él un orquestador que tenemos aquí, digamos, de OpenStack, un KVM, un hipervisor y está sobre sistemas operativos de Red Hat para poder hacer ese despliegue de forma interesante dentro de los diferentes tipos de componentes. Ahora vamos un poquito más a las funciones principales. Esa función principal que tiene el CyberFrame como IaaS es que aprovisione y administre las máquinas virtuales, el almacenamiento, la red. Está basada en plataforma OpenStack y computación en hipervisor de KVM y el almacenamiento. Es multiinclino, muy importante que es multiinclino, que yo pueda generar varias empresas, varios clientes y a cada uno de ellos, no solo la implementación de su tenant, digamos, de CyberFrame, sino también su implementación de los servicios per se que va a llevar de seguridad, disaster recovery o otros de los componentes que ya nombramos. Y también tiene herramientas para migración de VMware que están incluidas dentro de la solución para que se puedan utilizar. Hay un autoservicio para cliente, una consola que permite que sus clientes autoprovisionen los recursos y me devuelva un poquito. ¿Se acuerdan que yo podía manejar las cuotas, digamos, de procesadores, memoria, disco duro al inicio de la presentación? Eso es lo que le permite al service provider decirle, mire, le entrego un paquetico completo de 50 procesadores virtuales, 50 gigas de memoria, no sé, 20 teras de storage, y usted con base en eso, pues hace su implementación y su despliegue, y usted como service provider está controlando los recursos, porque recuerde que es un recurso mes a mes que se va cobrando en la factura, pero es en demanda, pero tú puedes gestionar para evitar que esa factura con base en lo negociado con tu cliente final. Incluye también temas de por defecto, copias de seguridad. Recuerden que aquí hay una notica, ahorita profundizamos un poquito entre qué está incluido dentro de esos servicios de EDR, de RMM, de backup y el disaster recovery y qué temas sí hay que incluirlo como un pago por demanda, ¿listo? En temas de seguridad son licencias que se incluye y RMM en la solución. Eso potencializa y proteja por defecto tus soluciones de servidores y equipos para de forma integral poderlo incluir en la solución, ¿listo? Obviamente también tiene temas de posibles integraciones. La solución de Acronis se ha caracterizado por ese ser bastante agnóstica y podernos integrar cualquier tipo de marca hasta de posibles competidores. ¿Para qué? Para hacer el ecosistema totalmente abierto y fluido para los demás proveedores y clientes finales. ¿Listo? Cada máquina virtual aprovisionada en CyberFrame, ¿cómo está protegida desde el primer día o cuáles son esos productos que he hablado a nivel general, pero que decantamos un poquito? El tema backup de un agente autoinstalado para sistemas operativos, o yo puedo configurar o parametrizar ese servicio. Obviamente, dependiendo de la complejidad de la solución, yo puedo activar un agente de forma automática para que instale un agente adicional para temas de seguridad, de RMM o otros servicios, digamos, complementarios, ¿listo? Entonces, siempre es importante tener presente que por defecto, cuando yo integro el CyberFrame, ya esas máquinas virtuales que creo ya vienen incluidas para poderse visualizar en el tema backup del sistema operativo, pero si yo quiero activar más servicios, pues yo simplemente si son Windows, autoinstalo un agente para poderlo configurar para visualizar los demás servicios, o si es de pronto Linux, pues sí me toca hacer una configuración para que de agente, para que ya pueda tener los otros servicios, pero eso es parte integral de esa flexibilidad y esa facilidad de poderlo hacer. Temas de recuperación ante desastres, está incluido el tema de motor y licenciamiento, pero el tema del consumo ya va como un pago adicional. Ahorita lo detallamos un poquito más. El tema de seguridad, anti-malware, anti-ransomware, tema importante para proteger mis máquinas, detección de exploit o amenazas mucho más complejas. Y obviamente hay temas que están incluidos de forma, digamos, dentro del paquete. Y temas de RMM para temas de gestión de la máquina, temas de parcheo. ¿Por qué? Porque la seguridad de la operación es totalmente integral y conlleva cada uno de esos componentes de forma transversal. No podemos simplemente irnos a un tema de seguridad per se, o un tema de backup per se, o de recuperación ante desastres, sino es un componente transversal que si nos vamos al mundo
digamos, tradicional o de algunas marcas, tienes que integrar muchísimos fabricantes para poder hacer lo que estamos planteando de esta forma. ¿Esto qué significa? Que por economía de escala, tanto comercial, costos y técnica, puedo ser la mejor opción ante el mercado y la operación que yo necesito. ¿Listo? Esto es un poquito más técnico y detallado. ¿Cuál es la arquitectura base? Clúster hiperconvergentes en hipervisores KVM, redes definidas por software porque me ayuda a hacer un despliegue y una configuración mucho más fácil. No tengo que comprar router o switches, sino que ya lo voy a estar implementando y configurando de los switches, digamos, de switches intermedios de esa integración. Y obviamente opciones de diferentes tipos de almacenamiento que requieren. En el dimensionamiento del despliegue local, estamos hablando del tema local, yo necesito mínimo 3 nodos para una POC, si yo quiero físicamente tenerlos, o si yo voy para producción en un despliegue local, tengo que incluir, no el cloud, sino el local, 5 nodos mínimos de producción, para que lo tengas presente. Y para las personas técnicas, el tema de la capa de control está OpenStack ya orquestado, está incluido por debajo, no tienes que hacer ninguna implementación y ya despliega, ahorita vamos a ver en la consola cómo hace ese autoservicio de máquinas virtuales y algo súper chévere para los que son más pro a nivel de desarrollo, integración y el tema de las API para poderme integrar no solamente con esta plataforma, sino con las demás plataformas que tenemos de los servicios de Acron. ¿Listo? Esto es un poquito más decantando qué requisitos hay en la infraestructura local. Recordemos, hay dos alternativas en la cloud. Estamos hablando de la local, donde tú pones tu infraestructura, donde requiere mínimos 3 nodos para QA o demos o pruebas y 5 para producción. Tema importante, por defecto ya vendría el multitenant, es decir, puedes desplegar tus clientes finales. Sabemos que en otras plataformas tienes que hacer un despliegue un poquito más complejo para otros componentes para que orquesten los hipervisores y puedan desplegar servicios. Y aparte de eso hay que hacer un desarrollo para ese despliegue. Aquí ya viene ese paquetico completo como tal. ¿Listo? Requisitos de hardware x86, más de 16 núcleos, discos de estado sólido, temas de conectividad mínimo 10 GB. Obviamente nosotros ya no podemos hablar de 1 giga porque pues toda la cantidad de tráfico virtual que se va a mover acá. Y componentes de centro de datos como tal que hay que tener como cliente final cuando tú despliegas la opción local de infraestructura. La pila de software, si usted conoce el tema de Virtuoso como hipervisor, perdón, como hiperconvergente, tienes hipervisor como KVM y orquestación de OpenStack. Todo con software, digamos, totalmente abierto para que puedan integrarse las plataformas y poder desplegar las soluciones. Y también herramientas de migración incluidas para otros proveedores. Entonces, son temas importantes a tener presente un poquito más en detalle. Y ustedes van a decir, bueno, algo que también es característico de Acronis que me gusta muchísimo es el tema de utilizar o poder soportar versiones de sistemas operativos bastante antiguas para poder virtualizar y poder integrar dentro de la solución y diferentes tipos, digamos, de proveedores de software de Linux, digamos, de ediciones de Windows y de Linux para que ustedes puedan integrarse en esta solución, en esta plataforma como tal. ¿Listo? ¿Hasta acá tiene alguna pregunta, Lu? De pronto hay en el mensaje alguna pregunta. No, no, por ahora no tenemos Ok, ninguna. perfecto, buenísimo. Temas importantes para la migración. Recuerden que pues estamos totalmente disponibles para sus dudas. Obviamente, si nos dejan también sus datos, podemos visitarlos directamente con el equipo comercial para que muestren la calculadora, cómo se desarrolla. Miramos un poquito más temas de la plataforma, temas de migración, si hay que incluir servicios profesionales, ustedes tienen el conocimiento para los temas de migración, etcétera. Entonces, aquí mostramos algunas alternativas y podemos incluirles también, enviarles documentación detalladita de cómo los diferentes tipos, digamos, de migración que se pueden utilizar en esta plataforma, porque no podemos decir, oye, empecemos todos desde cero nuevo. No, hay un mundo ya utilizado con muchos años y podemos dar herramientas para diferentes tipos de migración, para temas de VMware o AWS, para integrarse y poderlas migrar. También podemos generar un tipo de migración y el tiempo de inactividad sea mínimo dependiendo de la opción y se pueden implementar proyectos por fases, que es lo sugerido.
Obviamente, algo importante es que podemos migrar desde varios tipos de plataformas que ocupan la mayor cantidad del mercado y es algo interesante para poder empezar a utilizar esta plataforma. Recuerden que no necesitan migrar los 50 servidores, pueden empezar con unos servidores y empezar a hacer pruebas e ir migrándolos para que se encuentre esa facilidad, esa intuitividad y esa, digamos, costos tan importantes que pueden ustedes ver y lo pueden simular en una calculadora donde se mitiga y se disminuye el riesgo de posibles costos ocultos, que es algo para que nuestros directores de sistemas pues les da inquietud y a nuestros CEO de las empresas para que puedan impactar los costos. Hay varios tipos, entre ellos tenemos tres tipos de migración, donde hay una herramienta nativa para migrar temas de Bitsphere y de Azure. Para hacer este tipo de migración, podemos después compartir documentación para que ustedes puedan profundizar en el tema o los temas tradicionales de convertirlos de máquinas virtuales que ustedes tengan backup y hagan, digamos, conversiones de ese backup o esas máquinas virtuales que ustedes tenían ahí, o simplemente en la restauración de la máquina virtual podemos hacerla para hacer migración de algunas máquinas como tal. Entonces, dependiendo del tipo de ambiente, podemos hacer diferentes escenarios y ustedes pueden escoger el escenario que más se aplica. Obviamente, si falta un poquito y requieren un apoyo mucho más especializado, también contamos a nivel regional con servicios profesionales para que ustedes puedan sentirse en tranquilidad y vean una bolsa de apoyo para hacer esa migración, o una bolsa de horas también puede ser, o diferentes alternativas. Entonces, no duden nosotros en preguntar cómo serían esas posibles soluciones para que ustedes puedan ir migrando sus cargas de trabajo a esta plataforma. Aquí una pequeña, digamos, discriminación o segmentación para las herramientas de migración nativa, convertir una máquina virtual y restaurar una máquina virtual. Aquí un poquito de los componentes, para qué entornos son ideales cada una de esas herramientas y cuáles serían los pros y los contras a nivel de conectividad, de fases de migración, tiempos de inactividad, etcétera. Esta presentación va a ser compartida por nosotros para todas las personas que están en la audiencia para que ustedes puedan profundizar en esta información y también podemos compartirles también enlaces web directamente desde Acronis para que, digamos, puedan profundizar o documentar. O también podemos en algunas sesiones regionalmente también abordarlos y apoyarlos con nuestro preventa regional o nuestro Customer Technical regional o preventas locales o asesores comerciales, poderlos, digamos, acompañar en esa asesoría y en esa, digamos, presentación más detallada de este producto. ¿Listo? Aquí el breve resumen, un poquito más comercial de licenciamiento. Recuerden, a nivel de cloud, ustedes van a cotizar los temas de cuántos virtual CPU, VRAM que van a utilizar, temas de almacenamiento, temas de objetos, IP públicas y licenciamiento que van a utilizar por mes en demanda y cuáles son los componentes que se incluyen sin costos adicionales y cuáles de pronto hay que incluirlos con un costo adicional dependiendo del consumo. O también está el tema de CyberFrame, la otra alternativa, no cloud, sino local, el tema de CyberFrame local, que se licencia por núcleo de CPU físico y por storage utilizado. Dentro de esa solución, para que lo tengan súper presente, las dos alternativas. No solamente nos sesgamos a un solo licenciamiento y si te sirve bueno y vale tanto dinero altísimo, no. Aquí es un tema en demanda que ustedes puedan configurar y parametrizar, escoger el tema de los diferentes tipos de opción y obviamente hacer un sizing en la calculadora que ustedes ya conocen de Acronis para poder parametrizar a sus clientes y conocer ese costo que sería de forma muy competitiva a sus clientes finales. Aquí ya les voy a colocar un poquito más como ese pareto, esa diferencia de esos servicios adicionales cuando se incluye o preintegrados en la solución de CyberFrame. Servicios de protección estándar viene incluido de forma gratuita, EDR o XDR, RMM a nivel de licenciamiento de los componentes. Cuando tú incluyes copia de seguridad en almacenamiento, respaldo para socios o cliente final, vienen incluidas como tal. Y Disaster Recovery viene incluidas el tema cuando se aloja dentro del cliente. Pero si yo, este sería como el tema de los costos adicionales que incluye esa factura. Es decir, el pago del Disaster Recovery de los componentes que vas a utilizar en la nube de Acronis, si vas a hacer un Disaster Recovery adicional a la infraestructura como servicio, es decir, vas a tener otro componente donde despliegas no las 20 máquinas que tienes en IaaS o en CyberFrame, sino unas 5
ahí sería un costo adicional de ese disaster recovery como tal. El almacenamiento de backup que tú utilizas en las nubes de Acronis también se paga de forma adicional si activas seguridad georredundante en otro data center como tal. Almacenamiento archivado, MDR o DLP. Son temas y servicios que se cobran adicional, así como los demás componentes del portafolio que ustedes vieron inicialmente en las primeras slides de la solución. Entonces, eso para dar un poquito, digamos, de detalle de qué se incluye, pero por defecto veo que estoy incluyendo muchísimos componentes dentro de ese portafolio que me ayudan a gestionar, administrar, asegurar y comprometer y gestionar mi plataforma como servicio, para no tener que incluir otras soluciones que generan obviamente un costo adicional y no me vuelven tan interesante cuando genero una oferta de servicio. Aquí hay una pequeña overview de competición a nivel de Cyberframe. ¿Cuáles serían esas ventajas competitivas mediante otros hiperescalares para que ustedes tengan también este resumen como tal de aislamiento de tenant, qué tiene que hacer, otros poderes tienen que incluir otros componentes, otros está limitado, cómo se integra con backup, cómo ya tiene componentes de seguridad, otros tienen que incluir de forma adicional generando costos adicionales, cuáles son los modelos de licenciamiento, que ustedes y algunos de ustedes ya conocen dependiendo del fabricante, etcétera. Entonces, esto les ayuda mucho a nivel general a podernos orientar cómo está situado y cuáles son esas ventajas competitivas que ahorita detallamos y resumimos y aquí ya en una tablita lo pueden ustedes encontrar. ¿Listo? Estas grafiquitas me gustan mucho porque fácilmente podemos ver qué incluye Cyberframe, un tema de posibles componentes, digamos, de backup nativo, anti-malware, temas de componentes de gestión incluido, un tema de multitenant por defecto y unos servicios de gestión para despliegue de las plataformas, un tema económico y flexible porque pago lo que consumo en demanda, evito costos ocultos o bundles demasiado complejos que te obliguen a contratos bastante altos que me generarían un costo y una barrera de entradas a mis clientes finales. En ese orden de ideas, cuando tú tienes varios clientes, tú puedes tener clientes pequeños, medianos y grandes y esa economía de escala haría que ellos puedan utilizar esta tecnología tan poderosa en un costo bastante interesante. Entonces, garantía para que en la opción de local tengo, digamos, soberana, una IaaS o un hiperconvergente soberana, dependiendo de ese compliance que yo necesito. Y aquí puedo ver también unas desventajas que tendría tener otros proveedores para que ustedes lo vean de primera mano y puedan también entender este mensaje de forma clara y concisa, esos beneficios que tenemos con Cyberframe a nivel de Acronis. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí antes de entrar al demo para mostrarles la consola? Sí, ya te envié 3 preguntas. Ah, perdón, un segundito, ya entro a la consola para poder ver las preguntas. Ah, perfecto. Eh, Primera pregunta, ¿tenemos una referencia de costos versus Bingware o Nutanix? He visto mucha presencia de Nutanix con los cambios de Bingware. No, actualmente no tenemos costos, digamos, de los otros o referencia de costos muy puntuales con los otros hipervisores o plataformas hiperconvergentes, pero algo muy interesante que podemos tener es la calculadora que en otros fabricantes es un tema de cotización puntual, acá ya lo podemos integrar y alguna ventaja competitiva es que no te cobran o no hay costos ocultos que tú más adelante en un despliegue te puedes como decir, uy, no me di cuenta de este tema, me va a impactar el negocio y el servicio para este cliente que se lo vendí. Entonces es un tema importante poder retomar la calculadora y para ello también les hago un llamado para que puedan contactar a nuestros PMs locales o a nuestros customers service a nivel regional que nos apoyen, nos manejan los temas de facturación y consumo para poder hacer algunos ejercicios en la calculadora como tal y poderse entender esas diferencias. Ustedes rápidamente por el lado de Acronis puedan tener ese detalle de esa cotización. ¿Listo? Para el slide anterior, Promox incluye el sistema de backup uh, el sistema de backup y maneja inmutabilidad. Acronis ofrece inmutabilidad. Sí, señor, muchas gracias por la pregunta. Es uno de los componentes más interesantes y no genera costo adicional. Resumamos, el tema de inmutabilidad evitaría que ya sea una amenaza
o ya sea un error humano o simplemente alguien con intención intente borrar backup que son totalmente delicados como temas de facturación o unos procesos que yo estoy llevando dentro de mis servidores o una información, actualmente lo puedes activar. ¿Qué significa? Que yo cuando activo esa funcionalidad no puedes borrar ninguna información por el tiempo que digas yo quiero una inmutabilidad por un mes y yo quiero que esa información no se vaya a borrar o de forma ilimitada. Eso depende de tu negocio, lo puedes manejar, pero sí, efectivamente Acronis maneja el tema de inmutabilidad. ¿Listo? Eh, Tenemos una guía técnica de cómo llevar al cliente actual. Sí, señor, de Bingo hay temas de migración que nosotros le podemos compartir enlaces para que ustedes puedan profundizar en los tipos de migración. Como les comenté, hay tres tipos. Una que es una herramienta de migración per se que propone para que ustedes puedan migrar esas cargas de trabajo y otras que son temas ya más de despliegue. Si tienes actualmente en backup servidores, si quieres migrarlos, desde la plataforma que tengas de Mingual hacia Cyberframe, pues simplemente haces despliegue, recuperación dentro de la nueva plataforma de Cyberframe. Entonces, es una información que podemos compartirte de forma muy interesante, ¿listo? Y sin ningún inconveniente. La implementación a nivel local es muy parecida a cómo se implementa con el Cyber Infrastructure. Sí, es muy parecida, sí, señor, es algo similar, ese tipo de implementación. Tampoco vi el tema de contenedores de Acronis. Acronis actualmente maneja la infraestructura como servicio, no maneja el tema de contenedores per sí en esta primera fase, pero obviamente tú sabes que Acronis tiene un roadmap bastante interesante y muchos de los servicios pueden ir siendo, digamos, como incluidos, pero actualmente es para máquinas virtuales de un IaaS. ¿Listo? Tenemos una referencia de costos de, no, ese no, perdón, no lo tenemos. Ah, listo, no, creo que ya no hay más preguntas. Ok, perdón, aquí hay una más. ¿Esta solución está sobre los mismos data centers de Acronis o de terceros? ¿Cuál sería la ubicación en términos de latencia y qué disponibilidad tiene el año? Listo, señor. Como te comenté, actualmente Acronis a nivel mundial tiene 54 data centers, de los cuales pues yo hice un pequeño zoom. Después de la presentación les podemos compartir los enlaces que les mostré en el PPT. En ese enlace indica que ya los data centers de Brasil, que son los que aplica para Sudamérica, está el de México y están los de Estados Unidos con unos, digamos, tiempos de latencia bastante interesantes y una disponibilidad bastante buena. Ese detalle lo podemos compartir también para todos los que nos visitaron, para que ustedes tengan a primera mano cuál es la disponibilidad de los data centers actuales que tiene Acronis y dónde implementan ese tipo, digamos, de soluciones. Listo para ver como ese detalle de la disponibilidad. Creo que por el momento no hay más preguntas de las que respondí. Entonces, igual, pueden seguir colocando las preguntas para que... perdón, ya creo que me llegó una nueva pregunta. Ah, ¿Puedo entonces usar una máquina virtual de Windows y y desplegar contenedores? Sí, pues básicamente lo que tú vas a desplegar son máquinas virtuales. Al desplegar las máquinas virtuales, si tú tienes de pronto alguna configuración particular de varias máquinas, pues esa despliegue como tal se hace a nivel de la máquina virtual y lo que despliega, más no el detalle de despliegue de contenedores como tal. Listo. O sea, un despliegue de contenedor no, pero sí es un tema puntualmente digamos, de máquinas virtuales como tal. ¿En qué tipo de cómputo o infraestructura clasifica Acronis Cyberframe? ¿En qué tipo de cómputo? ¿En qué tipo de cómputo o infraestructura? IaaS. Igual IaaS, depende de tu servicio, tú puedes incluir bases de datos como PaaS, si eso es lo que estás incluyendo dentro de los servicios que incluye. Él no despliega el PaaS, despliega solamente las máquinas virtuales y tú pues tendrías que desplegar la base de datos o los demás componentes que incluyes de ahí para arriba o el tema de tus aplicaciones SaaS, si a eso te referías con la pregunta como tal. Es decir, Cyberframe aplicaría el tema de IA, infraestructura como servicio. ¿Tiene costo la bajada de la información? No, señor. No tiene ningún costo hasta el momento. No hay ningún costo que diga, listo, en la nube hay 5 teras que tengo un cliente, tengo que hacer de pronto un despliegue, una recuperación. No te cobran esa bajada. Entiendo como el término bajada de la información o ese ancho de banda que estás utilizando de la solución como tal. ¿Listo? Igual en el demo pueden seguir colocando preguntas. Ya entro al demo para aprovechar estos 10 minuticos para mostrarles la consola.
Igual, antecitos de la finalizar, hay una pequeña encuesta de marketing y si hay más preguntas, pues lo volveremos a retomar. Un segundito. Please, Lu, ¿se ve la consola? No, ¿Se ve vemos la la página web? presentación de demo. Ah, perdón. Un segundito, entonces ya la cambio. La consola, ya entramos. Ya voy a compartir. Un segundo, por favor. Listo. Perfecto. Dime si ya se ve como la consola web. Ahora sí. Perfecto. Como ustedes sabían, digamos que yo soy un cliente que se me desplegó la solución de CyberFrame a nivel cloud. Recuerden que ustedes como service providers son, digamos, los papás que leen esa configuración y parametrización de los recursos que yo voy a desplegar en esta solución a nivel de CyberFrame. Cuántas máquinas virtuales, cuánto, digamos, de los componentes que había, cuántas virtual CPU, cuántos temas de memoria, cuántos storage, cuántas IP públicas, etcétera. Y también yo puedo configurar como Acronis qué componentes y cuál es la cuota de servicios que yo le voy a incluir para RMM, EDR, etcétera. Y eso también lo puedo desplegar y yo puedo ver en este momento cuántas máquinas virtuales o cuántos recursos virtuales he desplegado a nivel de vCPU, que es lo que se cobra, a nivel, digamos, de RAM, a nivel de almacenamiento, a nivel de direcciones IP, digamos, públicas y a nivel de licenciamiento, digamos, de Windows si lo requiero. Yo puedo también ver el tema del storage que estoy utilizando para backup, porque recuerden que ese es un costo adicional, el tema de los costos del backup que se utilizan tanto para recuperación ante desastres como para temas puntualmente de backup per se. Esa es la consola o esta es la visibilidad resumida de lo que el cliente, digamos, no sé, Coca-Cola entró como cliente, se implementó el CyberFrame, se desplegó y en el momento que se despliega yo ya entro a la consola como cliente final, ya sea para incluir más usuarios finales como tal para poder hacer gestión, ya sea como un rol administrativo o solamente de consulta o un rol más de operación. Yo lo configuro y parametrizo en esta vista, después entro a la consola per se. Si ustedes se dan cuenta, es la misma consola que tiene Acronis para desplegar los backup, los disaster recovery, el EDR o los temas de seguridad o el tema de gestión de equipos como tal. Entonces aquí de primera vista yo puedo ver cuáles son los dispositivos que tengo actualmente desplegados, pero en el fondo, cuando mi service provider activa el segmento de tenant del service provider en la nube y que le asigno unos recursos particulares, yo lo que puedo ver en la infraestructura es el tenant, digamos, de CyberFrame, que estaría en este caso en el data center de Estados Unidos para poder hacer ese despliegue. Me dice aquí en resumen cuál es el componente. Yo lo puedo gestionar, yo lo puedo desplegar, porque el momento que mi service provider lo activa, eso queda como en cero, llamémoslo así, y con un simple botoncito le digo activar recursos y él despliega y crea esa instancia como tal. En el momento que crea la instancia, yo puedo en ese momento activarlo como cliente, como service provider. En ese momento me empieza a desplegar, me empieza a mostrar los recursos. Un segundito. Aquí ya me muestra las máquinas virtuales y de primera mano pues me muestra un dashboard muy resumido de lo que estoy utilizando de primera mano para que me muestre las máquinas que desplegué, cuántos equipos virtuales desplegué yo. Ahorita les muestro cómo se despliega las imágenes o la librería de imágenes de diferentes sistemas operativos, Alma, CentOS, Oracle, Ubuntu, Windows, etcétera, para que yo pueda hacer despliegue en diferentes tipos de versiones, para que las pueda utilizar. El tema de redes, ya sea privadas que pueda generar cada uno de mis clientes. Ahorita detallo un poquitico, yo sé que quieren profundizar algunas personas técnicas, o también yo tengo un tenant o una red para temas de exposición pública, porque yo entiendo que puede ser que yo solamente le configure redes privadas porque entra por VPN, dependiendo si son solo bases de datos, un ejemplo, o son servidores, digamos, demasiado críticos para publicarlos en Internet, o también le puedo dar un acceso público mediante estas redes como tal a mis equipos. Entonces, es un aprovisionamiento. Puedo configurar también VPNs, ya sea site to site, añado la VPN, la configuro, manejo cada uno de los estándares y protocolos para integrarme de pronto con el tipo de firewall, porque ustedes saben que dependiendo del tipo de firewall, para hacer una VPN IPsec, yo puedo integrarme, yo puedo integrar los protocolos, hago los parámetros, etcétera, y hago esa configuración de forma mucho más agradable, fácil e intuitiva.
genero los enrutadores en los cuales yo voy a utilizar cada uno de mis clientes, o cada uno de mis clientes requiere de pronto un tipo de enrutador. En ese enrutador yo puedo configurar las IP públicas que tengo, o yo puedo configurar de pronto las interfaces internas que yo voy a configurar en la solución y a qué servidores le voy a acceso a Internet. IP públicas o flotantes, el IP que yo voy a asignar a mis servidores para que yo pueda desplegarlos o yo los esté desplegando como tal. Y yo puedo generar temas como claves de acceso SH para poderles añadir y poderme integrar con temas de implementación, aprovisionamiento o acceso a mis servidores. Eso a nivel de tenant como tal. Digamos, yo me vuelvo un poquitico acá en el momento que yo creo una máquina virtual. Lo que yo hago es especifico el nombre de la máquina virtual, selecciono una imagen, no sé, yo quiero un sistema operativo Ubuntu o un Red Hat 2019, etcétera. Selecciono cualquiera de esos componentes que yo quiero desplegar. Yo especifico cuál es la configuración, digamos, de qué tipo de máquina voy a hacer. Voy a hacer una máquina medium de 2 virtual CPU con 4 GB de RAM, etcétera. Dependiendo del tipo de máquina, yo le configuro, yo lo puedo simplemente seleccionar de un diferente tipo, digamos, de abanico de soluciones, no sé, de tipo large. Especifico si tengo una clave SSH para poder tener acceso y para el despliegue, las interfaces de red, ya sea que yo agrego interfaces públicas o interfaces privadas dependiendo de las redes que yo cree, porque lo primero que hago es obviamente crear las redes, ya sea las privadas o las públicas de acceso, y los puedo empezar a integrar fácilmente. Script personalizados porque requiero que cuando despliegue el servidor, el usuario, la contraseña, la clave de inscripción, cargar desde un archivo puntualmente cuando hago el despliegue, etcétera. Entonces me permite hacer esa configuración y parametrización, y yo hago la implementación y en pocos segundos pues ya despliego la máquina virtual. Yo ya después le hago la implementación y el despliegue de las máquinas, del acceso de las redes, ya sea que lo integro después a IP flotantes, añado el IP flotante y le digo a qué servidor, a qué red lo voy a integrar, lo voy a configurar. Entonces, son soluciones bastante intuitivas, ya sea una red pública, privada, selecciono el servidor que desplegué, etcétera. Entonces, me permite muy fácilmente hacer una rápida despliegue de la información, si lo voy a hacer de pronto manual, o puedo hacer también integraciones y migraciones como tal. Eso pues yo les voy a enviar también para las migraciones enlaces particulares para que vean las alternativas, y documentación para que puedan profundizar puntualmente en esos esquemas de migración. O también pueden pedir apoyo en temas de bolsas de servicio, a nivel de servicios profesionales, o a nivel ya puntualmente de alcances de servicios que quiere para migración, donde hace un inventario detallado de máquinas, etcétera, donde hay un servicio profesional para que pueda de forma adicional incluir el costo de esa posible migración, que si se dan cuenta hay herramientas muy fáciles e intuitivas de poderlo realizar. Digamos, después de que se desplieguen las máquinas virtuales, yo puedo ver ese detalle de esas máquinas virtuales y yo puedo incluir esas máquinas virtuales en planes de protección. Incluirle, por ejemplo, temas de detalle de esa máquina, temas de protección, qué planes de protección puedo incluirle. Yo puedo crear los planes de protección o las copias de seguridad que le creo con una política de backup, cuando lo quiero conservar, para cuando activo el tema de recuperación de desastres. Eso es opcional, está incluido, pero yo puedo agregarlo. Recuerden que incluye la licencia, pero debes pagar adicionalmente varios componentes como los compute point que tú vas a utilizar o las máquinas virtuales que despliegas y el tiempo de la implementación que tú despliegues. Entonces son muchos de los componentes que puedo ver. Digamos, en este caso yo tengo esa máquina virtual que se desplegó. Como solamente era backup, yo puedo simplemente tener aquí las máquinas, o puedo integrarme rápidamente, incluir los temas de RMM, de gestión de CyberFrame, es decir, un pequeño diagnóstico o consultoría de qué tan seguro está mi máquina. Puedo incluir temas también de acceso remoto, control remoto al servidor. Puedo incluir temas de RMM con gestión de parches para que pueda desplegar y mirar qué parches son los que tiene. En este momento está actualizadito el sistema operativo, pero ahí me podría desplegar para que yo pueda implementar. Puedo activar temas de recuperación ante desastres, activarlo y configurarlo cuando yo pueda hacer una conmutación por error de esa máquina, desplegarla y tenerla en producción. Puedo tener
ubicación geográfica, rastreo de ubicación geográfica. Tengo que activar obviamente un plan de protección para poderla crear y me permite hacer lo que yo hago actualmente con Acronis, activar cualquiera de sus servicios o activarle también el tema de EDR a nivel de los planes. Perdón un segundito aquí en protección. Podemos ver que tiene activo el servicio de backup, por un lado, y disaster recovery, pero también tiene un plan de protección para el tema de EDR, protección anti-malware, filtrado URL, gestión de parches, etcétera, para que puedan desplegar cada uno de los servicios. Obviamente, esa es la idea, que ustedes puedan configurar cada uno de sus componentes dependiendo de la arquitectura y del tema puntualmente que desean implementar. Ustedes saben que en Disaster Recovery, cuando yo lo activo y lo configuro, lo primero que hago es la conectividad, conecto con el gateway que tiene actualmente por VPN, a nivel de VPN, perdón, de Disaster Recovery, que es un gateway, genero una VPN y yo empiezo a implementar ya sea un dispositivo o por intermedio de VPN y IPsec, me integro con un firewall, creo una VPN site to site y empiezo a integrar las diferentes máquinas virtuales que tengo en esa solución para un disaster recovery. Porque de resto, pues yo puedo tener más componentes. Entonces, si se dan cuenta que hablé de muchos componentes que pues se pueden implementar, puede generar también tema de runbooks para disaster recovery, es decir, un workflow pseudo automático para que ustedes definan, no, primero se levante la base de datos, el servidor de aplicaciones, el servidor web de último, etcétera. Entonces ustedes pueden configurar y tener un panel de protección, todo en uno solo. Es decir, yo voy a configurar y parametrizar no solamente el tema de días, y si solamente lo necesito, pues solamente despliego el tema de días como tal, o ya incluyo cada uno de los componentes, los configuro y parametrizo como generalmente se hace la implementación y despliegue de los servicios en Acronis, de forma muy fácil e intuitiva. Bueno, esto es lo que les tenía. Yo creo que quedé muy en punto a las 11. No sé si tienen de pronto alguna pregunta adicional técnica. Si hay más preguntas, ¿cierto? Perdón un Y segundito. ya te las estaba enviando. Perfecto. Dame un segundito. Me ubico en la última. Ah, ok. Tiene costo. Perfecto. ¿Tiene costo? Perfecto. Esa es la última pregunta, que si tenía costo la baja la información. No tiene costo. ¿A qué tipo, tamaño de empresa apunta la primera instancia? Si te refieres a la primera instancia con el tema de la solución cloud, no solamente local, a cualquier tipo de empresa. Obviamente la idea es que tengas, digamos, varias empresas que te puedan solucionar, pero recuerda que el costo es en demanda. Es decir, tú tomas la calculadora y con la calculadora puedes decirle, mire, entre el primer cliente que tiene 20 servidores virtuales en un IaaS, con determinados servicios de RMM, EDR, y eso sería el costo. Calculas y dices, oye, qué interesante. Puede ser empresas, digamos, grandes, medianas o pequeñas. No hay, digamos, un límite de que solamente está asignado para una instancia o para un tipo de cliente pequeño. Y lo importante, lo que hablamos, Acronis maneja un tema en demanda. Es decir, pagas lo que consumes y lo que configuras y activas. Listo, eso es lo importante. Dependiendo de tu cliente, obviamente le puedes dejar la puerta abierta sin cuotas para limitar, o si tienes una relación muy puntual de un negocio que obviamente cualquier peso o dólar adicional pues te va a impactar el negocio, pues tú lo puedes segmentar dentro de las cuotas. ¿Listo? ¿Hay un costo de transferencia por megabyte? No, no sé, no hay costos de transferencia, digamos, de descarga o de utilización de ese servicio como tal. Obviamente lo que se cobra es el storage o el procesamiento o el recurso que tú utilizas dentro de la nube de Acronis en este caso. Obviamente pues el modelo cambia cuando el modelo es CyberFrame local, donde tú eres el que pones tu infraestructura de tus servidores y ahí se despliega ese licenciamiento por procesadores y espacio en esa configuración y parametrización que tú como proveedor de esa infraestructura debes hacer. Hay otra pregunta. ¿En las VPN las tasas de transferencia es por consumo o es ilimitado? No, que yo sepa es por la VPN la puedes activar sin ningún problema porque no hay ningún cobro de subir o bajar recursos como tal. De hecho, creo que en la calculadora, no sé, tengo esa duda, pero creo que en la calculadora no está ni siquiera cuántas VPN creaste.
digamos que te cobran por VPN, te cobran es por IP pública. Entonces, puedes crear la VPN que tú requieras y no generan una tasa de transferencia o de consumo mínimo como tal, como nosotros conocemos que pasan en otros hipervisores o en otras soluciones de hiperescalares y nubes públicas. Quizás lo hayas dicho, si se implementa on-premise, o sea, local, el CyberFriend local, igual hay costo recurrente de licenciamiento. Sí, señor, hay un costo recurrente. Entonces, en la primera alternativa de cloud es virtual CPU, gigas de memoria, espacio utilizado, porque claro, es en la nube de Acronis, IPs públicas, entre otras. Y en el otro modelo, que es el CyberFrame local o on-premise, te cobra por CPU físico y por espacio. Eso es lo que tienes que pagar como tal en ese licenciamiento recurrente mensual. Porque la calculadora que ustedes manejan cuando son Service Provider Cloud es un costo mensualizado. Esa es la ventaja competitiva que tú tienes. Obviamente, algo que les recuerdo siempre y les sugiero a nuestros clientes, siempre hagan un contrato espejo con sus clientes finales. ¿Qué significa? Que lo que tú como service provider pagas hacia licencias online, es decir, Acronis en la calculadora, también con tu margen o tu ganancia, aplícaselo, digamos, por un año, para evitar que si tú vas en un plan, digamos, si un cliente te hizo subir un consumo a 5,000 o a 10,000 dólares mensuales porque es un negocio interesante, no dejes que el cliente se vaya a los 2 meses. Aunque es en demanda, manéjale un cargo básico por el tiempo, porque si tú te subes de plan es importante, porque recuerden que a nivel de Acronis, cuando tú subes de plan, no sé, estás en el de 1000, el valor del virtual CPU es diferente al que tengas en el de 10,000 o en el de 4,000. Entonces, esa ventaja competitiva la puedes aprovechar, pero tienes que asegurar que tu cliente final esté con un contrato de servicios y que aproveche esa ventaja, pero por un año. Es decir, para que tú también estés protegido del servicio y no, digamos, se vaya a los 2 meses y haya subido a un contrato de 10,000 y tengas algún inconveniente puntual al respecto. Entonces, siempre son sugerencias que manejes ese contrato espejo. ¿Tienen algún servicio de desplegar el DAS, Desktop as a Service para ERP? No. A nivel digamos, de aplicaciones, Enterprise Resource Planning, asumo que cuando indicas ERP, no, a nivel de SaaS o de DAS, no hay ningún Desktop as a Service para poderlo desplegar, no tenemos actualmente ese despliegue, sino IaaS, como alguien me hacía la pregunta, en qué está ubicado en el tema de infraestructura, en la capa de infraestructura como servicio, inicialmente. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias claras, por ejemplo, en AWS, Azure y Oracle, poderes grandes como el tema de ciberprotección integrada. Ellos manejarán de pronto unos componentes adicionales, son servicios que se cotizan adicional. Tú por defecto CyberFrame a nivel cloud se incluyen también los licenciamientos de EDR y RMM por defecto de las máquinas virtuales que estás incluyendo. ¿Listo? Esa sería parte de las diferencias. Recuerda que también AWS y Azure, ellos cobran por también utilización, como estaban preguntando ahí, de las VPNs, del consumo, de tasas de transferencia, todo eso se cobra, entonces hay que tener presente que aquí no se está cobrando y no se cobra como esa descarga que tú haces de esa información o esa utilización o ese despliegue tanto de seguridad como de temas, digamos, de utilización de ancho de banda, llamémoslo de esa forma, para descargar o para activar tus máquinas virtuales. Eso no sé si de pronto tiene alguna otra pregunta adicional o si no pasamos a las preguntas de Lucía a nivel Eh, de pues por comerciales ahora y de no marketing. hay, si quieres voy colocando el sondeo. Mientras Perfecto, muchísimas gracias, Lucía. mientras de pronto se animan ahí a colocar más preguntas. La primera es, ¿qué tipo de acompañamiento le gustaría recibir para conocer más sobre Acronis? ¿Reunión comercial, reunión técnica, recibir información por correo o si por ahora no necesitan seguimiento? Ahí lo voy a dejar un minutico mientras nos lo contestan todos.
Listo. La otra pregunta es, ¿les gustaría que conversemos después del webinar para revisar si Acronis encaja en su modelo de negocio actual? Listo. Pues por ahora no hay más preguntas, Alejandro. No sé si quieres finalizar, terminar con algo. Ok, no, muchísimas gracias por su participación. Estamos muy atentos desde Licencias Online, ya sea el equipo comercial o técnico, para poder apoyar en sus dudas o poder mirar estrategias para poder que ustedes se migren o cambien o puedan utilizar primera medida la plataforma de SavierFrame como parte de ese portafolio totalmente interesante y súper actualizado que tiene actualmente Acronis. Muchísimas gracias a todos.